Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra a la Luna. Narraciones proféticas escritas por Julio Verne en el siglo XIX, cuando la revolución científica estaba comenzando. Julio Verne celebró el progreso en su obra, pero tenía una duda. ¿La humanidad avanzaría o solo se quedaría con lo menos importante de los logros científicos alcanzados? Las historias de Julio Verne son una prueba de su habilidad de escritor y de gran visionario. Biografía les trae la vida de Julio Verne. It's a wonderful world if you'll only take the time to go around it. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? This is absurd. Jules Verne invented science fiction. He's the first author to go at it consistently, constantly, conscientiously. He was actually asking something to which we don't yet know the answer. Is science something that is leading us towards a better world, or is it something which is going to doom us? Los extraordinarios viajes de Julio Verne. La vida de Julio Verne transcurre en el siglo XIX, una época en la que la humanidad desplegaba sus velas para navegar por mares inexplorados, plenos de nuevos conocimientos. Fascinado por la geografía, la ciencia y las matemáticas, Verne fue uno de los primeros en embarcarse, ansioso de hacer la crónica de la travesía al futuro. Por todo el mundo, los hombres experimentaban con los motores, la electricidad y las hélices, con el fin de descubrir nuevos territorios. Verne registraba sus progresos y al mismo tiempo los animaba a seguir. El destino de la humanidad estaba dentro de los límites de la imaginación de Julio Verne. We have liftoff. Liftoff at 7:51. Okay, Houston. The moon is essentially gray. Mi tarea es la de colorear la Tierra, dar al mundo entero otro color, imaginar una aventura para todos los pueblos. Pero el mundo es muy grande y la vida muy corta. Para dejar una obra completa, habría que vivir 100 años. Desde el comienzo de su vida, algunas fuerzas cruciales y los elementos se conjugaron para forjar la sensibilidad y pasiones de Julio Verne. Nació el 8 de febrero de 1828 en este modesto edificio en Nantes, Francia. En otro tiempo, un animado puerto de la provincia de Bretaña. Aunque los barcos ya se han ido, Nantes conserva gran parte de su personalidad. Pero en los tiempos de Verne, era una ciudad cosmopolita a la que el comercio traía mercancías y noticias provenientes de todo el mundo. Es el tipo de lugar en el que un joven soñador puede escuchar las aventuras y leyendas de los marinos y exploradores. ¿Acaso siempre me han gustado las historias en las que la imaginación se permite volar? Sí, sin duda alguna. Y mi familia siempre ha honrado las letras y el arte. De allí que concluya que esta herencia es en gran parte algo innato. Jules Verne's father was an interesting man. He was a provincial lawyer, a successful and respected provincial lawyer. But he clearly had a side of him which was strongly spiritual. He studied theology deeply. He believed in penitence and punishing the self for sins real or imagined. He was a serious man. Jules Verne really tried to incorporate both his parents into himself. His father was a very logical person, a man who knew the exact number of steps from his office to his house, a man who timed everything. He would have a telescope trained on the nearest church tower, so he would always have the most accurate time. La madre de Verne, Sophie, venía de una rancia familia de marinos y propietarios de barcos. Su mentalidad era muy distinta a la de su marido Pierre. The mother was the exact opposite. She was imaginative,
Verne said about his mother that her imagination was like a tornado compared to his own. And he really went back and forth between these two people and finally settled on a good blend. Verne se llevaba bien con sus hermanas, pero se sentía especialmente unido a su hermano menor, Paul. Aunque ambos compartían la pasión por los barcos y el mar, era Paul quien entraría en la carrera naval. Julio, como primogénito, estaba obligado a estudiar leyes para así encargarse de la práctica legal de su padre. Pero él tenía otras intenciones. Just hanging around the seaport was a great education for him. And he and his brother would go out on a little sailboat whenever they could rent one. When he was young, he dreamed to be a hero, and his life was not a life of a hero. All the books he wrote, it was the life he dreamed to have when he was a young boy. Durante muchos años, los Verne contarían cómo Julio, con tan solo 11 años, se embarcó como grumete en un clipper oceánico para luego ser alcanzado por su padre antes de que la nave llegase a alta mar. Poco más tarde, el joven Verne prometería que solo viajaría en su imaginación. It's very difficult now to describe the Jules Verne's life without talking about the legends. Of course, he liked the sea, he liked the boats, but I don't think we have to find special events to understand why he wrote his books. Aún así, fueron muchas las cosas que nutrieron la imaginación de Verne durante su juventud. Cuando comenzó a prosperar, Pierre Verne compró una casa vacacional en la ribera de la población de Chantenay. The house that his father bought near the river, you could see over the houses behind the back of his garden, the masts of the tall sailing ships in the harbor. El rendimiento escolar de Verne fue modesto, aunque le gustaban las matemáticas y una vez ganó un premio de geografía. Fuera de clases, el ágil y ocurrente muchacho era conocido como el rey del patio. Pero cuando estaba solo, pasaba horas leyendo los libros que luego lo inspirarían. Robinson Crusoe is one of the crucial texts for Jules Verne for two reasons. One is that it creates that atmosphere of the exotic, exciting world into which you enter when you sail on the sea in ships. But two, in the fact that Robinson Crusoe used the materials that were about him to create a world in which he could function. That had quite a strong influence on Jules Verne's fascination with how you could change the world, how you could make it a more comfortable place with the use of your own ingenuity. De hecho, muchas de las historias de Verne presentaban personajes atrapados en una isla. El mismo Verne creció en la Île Feydeau, una isla pequeña de Nantes en medio del río Loira. This becomes a basic image in Jules Verne's works. Many of his works involve floating cities, floating islands. And of course, the submarine in 20,000 Leagues Under the Sea is suspected for a long time of being some kind of floating island. He wrote a lot about island and all these things because perhaps there is a sense of loneliness. Cuando creció, el mismo Verne llegó a sentirse como una isla, pues su búsqueda de romance siempre fue fallida. Su primer amor fue su prima Caroline, quien lo rechazó. Aunque profundamente herido, Verne terminó por recuperarse. Sin embargo, ahora era algo cínico. Este es el momento perfecto para casarme, le grité a mi madre. Por esto te pido que comiences una campaña. Haz todo lo necesario para servirme como un suculento partido, de un aroma exquisito y cocinado a la perfección. Ponme en las manos de alguna señorita que nade en dinero. Pero mientras tanto, Verne había comenzado a escribir, inspirado por Nantes y los volúmenes que había conseguido en una librería cercana al Château, un castillo de una época pasada. Verne soñaba con ser dramaturgo y con el momento en que su obra fuera representada en el viejo teatro. Sin embargo, para Pierre Verne, el futuro de su hijo estaba en la Escuela de Leyes de París.
Pero la metrópolis cambiaría la vida de Julio, de una manera que su padre nunca hubiese imaginado. Jules Verne in Paris is a classic story of a young man coming there from the provinces to do his studies as a lawyer, to take on his family duties and become what his father wanted him to become. And then looking around him and saying, wow, there's more fun to life than this. Fue la madre de Verne, Sophie, quien contactó a algunos familiares para que lo presentasen a la comunidad artística. Solo ella entendía su corazón de poeta. No es extraño que se haya sentido atraído por la atmósfera bohemia del barrio latino, el cual se conserva casi intacto hoy en día. He had a lot of little jobs like all the students and artists. He had a job in a theater, but he was very poor. He had one jacket, so it was not a very rich life. Sin embargo, era un lugar enriquecedor para Verne, pues había llegado a un ambiente que nutría su creatividad. It was the happiest period of his life because he was living in an artist world and it was a community. He was living with dreams and with optimism and all this. Verne había heredado de su madre la pasión por la música. Incluso una vez hizo algún intento de entrar en ella. Escribió una letra para una pieza de su amigo Aristide Guinard, un exitoso compositor francés de musicales. He got to Paris just when the revolution had occurred, the revolution of 1848. It was a very exciting time. Victor Hugo was alive, and Alexandre Dumas was alive. Alexandre Dumas, the father, took Jules Verne under his wing. He produced his very first play, Broken Straws, which ran for 2 weeks, which isn't bad for a first play. A medida que se hacía de otras amistades valiosas, Verne comenzó a empaparse de conocimientos importantes gracias a célebres científicos y matemáticos. Pero el grueso de su información era el resultado de una investigación exhaustiva hecha a menudo en la Biblioteca Nacional. Este hábito le sería útil durante toda su vida. He read everything, scientific journals, reports of explorers, books on geography, browsed through atlases, and he took notes the whole time. And very often, these notes themselves would generate the idea for a novel. En 1851, Musée des Familles, una revista popular, publicó la novela de Verne, Los Amotinados. Ya se evidenciaban muchas de las características de su obra: una travesía marítima, la lucha entre el bien y el mal, la oposición a la naturaleza, así como detalles técnicos. He began writing in the middle of the last century. Science itself had become extraordinarily popular, so he was on that wave as well. He also was following the lead set by his own favorite writer, which was Edgar Allan Poe. Poe, back in the 1840s, invented the technique of scientific verisimilitude, which simply meant using real science in his stories to make the stories themselves more believable. One of Jules Verne's earliest essays in science fiction is interestingly more science fantasy, Master Zacharias, about someone who learns to control time, but who believes that his soul is tied up with the workings of clocks. And in that, Jules Verne was writing more like Poe. Años más tarde, tras la muerte de Poe, Verne escribiría una secuela de la obra inconclusa del norteamericano, Narrativa de Arthur Gordon Pym. Pero en 1856, cuando Verne aún maduraba su técnica literaria, la trama de su propia vida cambió dramáticamente. Mientras asistía a una boda en Amiens, el escritor conoció a la mujer con la que se casaría, Honorine Morel. Well, Honorine was a society girl, a widow with 2 children, absolutely the opposite of the bohemian. So if Jules Verne was going to marry Honorine, he had to have money. And he wrote to his father and asked for 50,000 francs to help him buy a seat on the stock exchange.
And that was a long, long detour for him. Verne ya casi cumplía 30 años y su padre había perdido las esperanzas de verlo convertido en abogado. Pierre Verne había aceptado la carrera literaria de su hijo, pero ahora, con su proyecto de ser corredor de bolsa, Julio tenía completamente confundido a su padre. El joven trata de explicar. No se trata de abandonar la literatura, pues esa sigue siendo mi vocación, sino de procurarme una profesión más lucrativa al mismo tiempo. Quiero tener una posición más respetable. Me acerco a la edad en la que se hace necesaria la ternura de una compañera. Verne y Anne Rhin se casaron en 1857 en la iglesia parisina de Saint-Eugène. Trataron de adaptarse a la vida conyugal. Verne odiaba su empleo en la bolsa, asqueado al ver en los hombres el afán de hacer dinero. En casa, continuó escribiendo, algo que Anne Rhin no podía entender. Anne Rhin was not at all interested in his work, could not discuss his work with her. So that marriage went cold very, very quickly, and soon he was taking long trips with his male friends to Scandinavia, to Britain, and he actually came home too late for the birth of his son. Para Verne, el nacimiento de su hijo Michel en 1861 no fue una bendición, sino más bien una molestia. Jules Verne didn't suffer him. For example, he said in his letters, I can't write because of the noise, the son is crying. A los 34 años, Verne aún no conocía el éxito. A pesar de su malestar en el trabajo y la casa, no había perdido el deseo de terminar su nuevo libro, El Globo, que más tarde se convertiría en 5 semanas en Globo. Tras muchas negativas, Alejandro Dumas consiguió un intermediario que habría de presentar a Verne a uno de los principales editores de Francia, Jules Hetzel. He submitted 5 Weeks in a Balloon to Hetzel, and Hetzel liked it, foresaw the possibility of a long series of novels like this. Pero no sin antes pedir algunos cambios. A Hetzel le habían encantado los detalles geográficos de África y las explicaciones científicas del viaje en globo. Pero él no quería un libro sobre aventuras, sino uno que fuese en sí mismo una aventura. Hetzel was very attracted by 5 Weeks in a Balloon. He set out to sort of educate people. And he saw something in Verne's work and in the 5 Weeks in a Balloon that would appeal to all ages. And he encouraged him to work in that vein. Ya que su fama había finalmente despegado, cual globo, Verne dejó su empleo de la bolsa. Luego de 15 años de lucha, se había convertido en un éxito literario de un día para otro. Jules Verne had a great piece of luck with 5 Weeks in a Balloon, in that it coincided with the decision by a famous Paris photographer called Nedar to build a balloon of his own and to sail it as far as he could around the world. El globo de Nadar viajó solo 32 kilómetros, pero la aventura generó muchísima publicidad. People weren't sure, indeed, whether Jules Verne was writing about something that was actually happening. And because he was so full of believable facts in his description of the voyage of the balloon, it seemed real. Gracias a la publicación de su primera novela, Verne estaba a kilómetros de distancia de sus problemas cotidianos. Trabajaba a toda máquina para imaginar cómo conquistar el mundo en sus viajes extraordinarios. ...1863 fue un año crucial para Julio Verne. El éxito de 5 semanas en globo sirvió de base para su colaboración y amistad con su editor Jules Hetzel. Durante las 4 décadas siguientes, Verne escribiría 66 novelas. Su trabajo se daría a conocer en todo el mundo. Sus obras fueron traducidas a 140 idiomas. There's no question that Hetzel's insight into what Jules Verne could become was a major element in his success. Not only the fact that he was prepared to publish him in the first place, but the way that he wanted to publish him
heavily illustrated books which people could immediately relate to and understand the kind of technologies Jules Verne was talking about. Sin embargo, en una carta contundente, Hetzel rechazó el segundo libro que Verne escribió en 1863, París en el siglo XX. Fue la primera profecía de Verne. Hetzel dijo que la lúgubre visión futurista de Verne era poco probable y demasiado deprimente. The story of the book is a young poet who lives in a society that's been totally taken over by money and technology, and therefore he feels very out of place. There's a certain amount of autobiographical material in this novel. Verne himself had been working on the stock market, where the book is set. Paris is very much the way it is now. It has overground railways, terrible traffic, lots of cars. Verne describe con precisión una ciudad de aire contaminado por los automóviles y de rascacielos que tapan el sol. Escribe acerca de una alta estructura de acero que podría ser vista como una predicción de la Torre Eiffel, construida 26 años más tarde. El ritmo de vida en la París futurista de Verne es agobiante, pues las multitudes se precipitan hacia los comercios que permanecen abiertos toda la noche. También se habla de imágenes transmitidas vía fax. Generally speaking, his pessimism about the Industrial Revolution reaches its low point. Culture has declined. The poet goes into a bookstore and asks for the complete works of Victor Hugo. And the man behind the counter says, "What did he write?" That's, to Verne, that was the ultimate. Sería el tiempo el que finalmente corregiría el error de Hetzel al demostrar que Verne estaba en lo cierto. Más de un siglo después, su bisnieto Jean Verne encontraría el manuscrito de París en el siglo XX y haría que lo publicasen con éxito, primero en Francia y luego en los Estados Unidos. It was in a safe, a big safe, in my garage, and it was closed since, I don't know, 50 years, 60 years. And my father always says that he was empty. Pero de vuelta a 1863, luego de la negativa de Hetzel, al año siguiente Verne pasaría a lo que sería su próximo éxito, Viaje al centro de la Tierra. Como en la mayoría de las obras de Verne, había un claro elemento autobiográfico. You can see his relationship with Honorine in the boy's relationship with Gräuben, the girlfriend who sends him off. His girlfriend has urged him to go on this trip so that he can come back a man. Verne could wish that Honorine encouraged him in his work as he tries to become something that he isn't yet. But also, in order to deserve Honorine, he had to become something he had not been, a businessman. So it was a complicated psychological relationship for him. El éxito de Viaje al centro de la Tierra hace que Verne recupere la aprobación de Hetzel. Ahora los dos hombres trabajan al máximo. He realized that Jules Verne was a very prolific author and set about providing the public initially with 3 books a year. Hetzel saw that Jules Verne could do that and then threw his very considerable marketing efforts into making those extraordinary voyages of Jules Verne a publishing phenomenon. En 1865, Verne llevó a sus lectores a otro viaje, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Aunque nadie lo sabía entonces, muchas de las predicciones de la Tierra a la Luna eran acertadas. The best summary that we can have of how From the Earth to the Moon is so prophetic is a letter that Colonel Frank Borman wrote to Jules Verne's grandson. He said, "It can't be a coincidence. Our space capsule was 20,000 pounds, made of aluminum. It was 12 feet high. We took off from Florida, just 100 miles from the place where Verne's characters took off. We splashed down in the Pacific, just 2.5 miles from the place where Verne's characters splashed down." He chose Florida for exactly the same reason that NASA did. It's the only place in the United States that's close to the equator, which is important for space launches. 1865 fue un año importante no solo por la aparición de la Tierra a la Luna.
sino también porque Verne se mudó con su familia a Le Quatoy. Para ese entonces, los Verne tenían 7 años de casados y la opinión de Anne Rijn acerca de Julio como escritor había cambiado radicalmente. She was very proud of the fact he was a writer, a successful writer. She supported him in setting up a life where he could write. So she had to conform her life to make sure that he was a success. En cuanto a Julio, 2 ideas se le metieron en la cabeza. Quería desentenderse lo más posible de su familia y también necesitaba una auténtica vida de aventuras. La solución que encontró fue comprar un barco. Irónicamente lo llamó el Saint Michel, en honor a su hijo, que tan difícil era tolerar. Going on a boat and getting out to sea was an escape for him, and it meant freedom away from this very rigorous schedule of writing he had. And it made him feel young again. En 1867, Julio y su hermano Paul se fueron juntos de vacaciones al estado de Nueva York. Se embarcaron en el Great Eastern, la nave que Cyrus Field utilizó para supervisar la instalación del cable transatlántico. Verne escribió un diario que luego daría lugar a la obra Una ciudad flotante. Después del viaje, Verne escribió un artículo para un diario estadounidense. Me apena admitir que solo he pasado una semana en su país. Me encantan los Estados Unidos y todo francés puede amarlos, pues son como hermanos de Francia. I think what he liked best was the energy, the go-getiveness, the fact that everything was sort of being done in the world, the great inventions, the great engineers, the great projects, were all American. En el año 1800, el estadounidense Robert Fulton, inventor del barco a vapor, había inventado el Nautilus, un prototipo de submarino. 70 años más tarde, Julio Verne rindió tributo a la inventiva estadounidense al tomar el mismo nombre para la nave de 20.000 leguas de viaje submarino. La obra está llena de predicciones exactas acerca de la agricultura submarina, la producción de electricidad usando las corrientes marinas y el riesgo de exterminar especies como las ballenas. Se dice que Verne escribió parte o la totalidad de la novela a bordo del Saint Michel. Cierto o no, no hay duda de que el libro recrea la sensación de estar en contacto con el mar. People today who work in submarines say that he has the feeling of what it's like to be there. It's so accurate. Al igual que en obras anteriores, los elementos autobiográficos son evidentes. Una ilustración muestra al personaje del profesor Aronnax como una réplica del autor. Pero es el capitán Nemo quien habla por Verne. El océano lo es todo. Su aliento es puro y saludable. Es el vehículo de una existencia sobrenatural y prodigiosa. Es amor y movimiento perfecto. El mar está por encima de la desesperanza. Sin embargo, en la superficie los hombres pueden ejercer la arbitrariedad de sus derechos. Pueden pelear y destruir, traer todos los horrores de la vida de tierra firme, pero se hundirán y perderán todo su poder. Solo bajo el mar es posible la independencia. Allí desaparecen los amos. Allí soy libre. Clearly that ingredient of taking on the world was something that appealed to him and he needed to express in Nemo. He originally envisaged Captain Nemo as a Polish nobleman whose family had been killed by the Russians and who was seeking revenge. Pero Hetzel estaba decidido a doblegar las opiniones políticas que Verne había manifestado en 20.000 leguas de viaje submarino. El editor consideraba que se parecían demasiado a la realidad. Russia had crushed Poland in a way that shocked all the world. However, while the novel was in progress, France signed a treaty with Russia. France, being afraid of being attacked by Germany, needed an ally. The obvious ally was Russia. And Hetzel knew that if he published a book which appeared to make Russia the villain, it would be banned. Frustrado por la exigencia de Hetzel, Verne respondió molesto con una carta. Y aunque no mencionó el asunto, el escrito fue un amargo reproche del dócil escritor que algunos años antes había permitido a su editor destrozar toda una novela. Si no se me permite explicar su odio, no lo haré.
No mencionaré el objeto de su odio, su pasado, su nacionalidad y todo lo demás. Y si es necesario, cambiaré el final. But interestingly, it's that gives Nemo his power, because he expresses anger at the state of the world that so many people feel. Not a specific cause. We don't know exactly what it is, and so we can identify it with it. El libro tuvo tanto éxito que Verne usó otra vez a Nemo en una secuela llamada La Isla Misteriosa. Pero todo esto fue de muy poco consuelo para Anne Irving. Hastiada de la distancia física e incluso emocional de Verne, añoraba la familia y amigos de su ciudad natal, Amiens. Así que Verne tiene que acomodarla. En 1871 se mudan a esa ciudad de provincia en la que permanecen hasta el fin de sus vidas. Para 1871, Julio Verne y su editor Jules Hetzel habían estado trabajando juntos con bastante éxito durante 9 años. Luego de la muerte de Pierre, el padre de Verne, Hetzel tomó su lugar como consejero y amigo. Hetzel was born in 1814, so he was 14 years older than Jules Verne. We have a sort of relationship, father-son, between them. Hetzel not only published books, but also corrected the books. Hetzel había tenido éxito al publicar a autores como Victor Hugo, George Sand y por supuesto Verne. Hetzel had a tremendous influence on Verne and really did tell him what he thought could go in and what the public would accept, because he wanted Verne to be a commercial success. Pero cuando Hetzel pidió a Verne que incorporara romances en sus novelas, el escritor respondió que el tema le parecía desconcertante e innecesario. El amor es una pasión que lo absorbe todo y que deja muy poco espacio libre en el alma humana. Mis héroes necesitan todo su juicio y sería una lástima que la presencia de una encantadora señorita interfiriera con sus objetivos. Obsesionado como estaba con su trabajo, el mismo Verne tal vez habría querido evitar la distracción del amor. Sin embargo, en su obra de 1873, La Vuelta al Mundo en 80 días, el héroe, Phileas Fogg, encuentra el amor durante sus viajes, así como Verne y Hetzel logran un éxito tan internacional como la novela. When he wrote Around the World in 80 Days, Verne really hit the jackpot. He was already making a good living, but now he became wealthy. Around the World in 80 Days appeared in installments in one of Hetzel's magazines, and that meant that newspaper correspondents could cable summaries all over the world. So in America, for example, people were reading summaries chapter by chapter of this novel. The beauty of Around the World in 80 Days was because it actually took means of transport that were available at that time and showed what you could do with them if you pushed them to the limit. So in reading Verne, people's eyes were opened to the way that the world had changed and the way they could be part of that. Así como la periodista estadounidense Nellie Bly se vio inspirada a emular el viaje en la vida real, los fanáticos de Verne lo hacían con un juego de mesa. La popularidad del libro se extendió a otras áreas como un ejemplo precoz de mercadeo. La novela también fue llevada al teatro. It becomes one of the greatest plays of all time. Of course, they brought elephants and cobras and everything else on the stage. That play opened up so many people's imaginations. The whole world was set on fire, thinking about what the rest of the world was like. The play ran for 50 years after Jules Verne's death. Hubo otros montajes. La novela de Verne de 1876, Miguel Strogoff, una aventura política ambientada en la Rusia zarista, también obtuvo popularidad en el teatro, al igual que Los hijos del Capitán Grant. Pero a pesar de su éxito y popularidad, la vida familiar de Julio Verne era un asunto sombrío.
Su hijo Michel se hacía cada vez más difícil, destinado a convertirse en un delincuente juvenil y más tarde en un adulto con problemas de identidad. He didn't understand his son, and he didn't want to understand his son. He was an artist, and he was living for his writing, for his heart, for his imagination. Ocasionalmente Verne encontraba algo de tiempo para compartir con el niño a bordo del Saint Michel III, un yate a vapor de 92 pies. Las travesías no lograron enderezar a Michel, pero en lo que concernía a la carrera de Verne fueron un éxito. Como casi todo era un motivo de inspiración para él, sus notas de viaje más tarde se convirtieron en Dick Sands, el niño capitán. Una de esas inspiraciones le trajo problemas a Verne. Su novela, Por la bandera, presentaba a un científico sin ética cuyas invenciones provocaban destrucción masiva. El inventor Eugene Turpin consideró que el personaje estaba inspirado en él e introdujo una demanda. Turpin perdió, pero hubiese podido ganar si hubiese conocido el contenido de esta carta. Cuando comenzó el libro, Verne le escribió a su hermano Paul y le comentó claramente que el personaje estaba inspirado en nadie menos que Turpin. Ya casi llegando a la vejez, Verne consiguió comodidad y alegría en una mujer misteriosa. Su esposa Anne sospechaba, pero nunca lo confirmó. Solo Hetzel sabía de las citas secretas de Verne. He always wrote to his publisher in advance and said, call me to Paris on such and such a day to read proofs. And he would go to Paris on that day, and after they had read proofs, presumably, he met his mistress in the hotel across the street from the Louvre. Pero cuando Verne ya llegaba al capítulo final de su vida, incluso estos momentos furtivos de felicidad desaparecerían. A medida que Julio Verne envejecía, aunque seguía creando intensamente, sus éxitos se hicieron esporádicos. También disminuyeron sus viajes a París, pues su amante había muerto en 1885. Un año más tarde, dos hechos sin relación alguna le darían otro duro golpe. Una noche, mientras regresaba a pie de la biblioteca a su casa, un sobrino que había enloquecido le dio un tiro en una pierna. Una semana más tarde, murió su editor, Jules Hetzel. After the Hetzel death, the mistress' death, he changed completely. During the last years, he was certainly a boring person. He didn't suffer anything. It was impossible to live with him. After Hetzel died, his work got very gloomy and had to do obviously with these sadnesses in his life, but also something that he was allowed to express for the first time that he'd probably felt all of his life. We can see a good summary of Verne's changing attitudes toward technology and science by looking at Clipper of the Clouds and then the sequel to that called Master of the World. In the first novel, Robur is a hero. In the second novel, Robur is a tyrant, a subjugator, a conqueror. He is using science for evil purposes. Is science something that is leading us towards a better world, or is it something which is going to doom us? Who is actually asking something to which we don't yet know the answer? It's a good question. A pesar de sus intereses intelectuales y tragedias personales, participó en los asuntos cívicos de Amiens. Elegido 4 veces al Consejo Municipal, Verne encabezó una propuesta para la creación de un circo permanente y era una figura prominente del medio teatral local. It's quite admirable that someone who had grand visions as to how the world would change and could change also got involved at the grassroots level in making it happen. He didn't just live in the world of the imagination and speculation. También había dejado de vivir en un mundo de aventuras personales. A consecuencia de su herida de bala había quedado cojo y no podía seguir manteniendo el equilibrio a bordo de su querido barco. The official reason given at the time for Jules Verne's giving up his Saint Michel III was the injury in the foot, the wound in the foot. But we've learned since that there were other reasons.
San Michel was expensive, but so was Michel, the son. Aunque el dinero nunca había sido un problema, en tan solo un año Verne tuvo que desembolsar 200.000 francos para cancelar las deudas de Michel. Felizmente, padre e hijo terminaron por reconciliarse. Michel demostró tener un talento genuino para la literatura y comenzó a ayudar a su padre, cuya salud había menguado con el trabajo. Sin embargo, ni siquiera la juventud de Michel pudo recuperar la magia. Science fact had caught up with science fiction and in some ways surpassed it. So the world which once was an exciting place created by Jules Verne was now an exciting place where these events were happening. And he was understandably not quite as ahead of the curve as he had been. Dado el valor de su obra, el puesto de Julio Verne en la literatura estaba asegurado. Jules Verne invented science fiction. He's the first author to go at it consistently, constantly, conscientiously. Verne no solo dio origen a un género literario, sino que también influyó en el cine. Comenzando con Viaje a la Luna de Georges Méliès de 1902, hubo cerca de 100 adaptaciones cinematográficas de otras obras, incluyendo 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días. He opened our eyes to the romance of science, and they've remained open ever since, and that has encouraged us to push forward the boundaries of what we can do and to change the world that he helped to create. Igor Sikorsky, que de niño leía con pasión El Clipper de las nubes, cuando creció inventó el primer helicóptero práctico. De manera similar, Simon Lake, que leía 20.000 leguas de viaje submarino, desarrolló un sofisticado submarino. El comandante Richard Byrd, quien recibió la inspiración de viajar a los polos norte y sur, tiene también una deuda con Verne. En 1900, Verne estaba consumido por la diabetes, las cataratas y la cojera. Annerin y él se mudaron a una cuadra de distancia, del caserón de la Rue Charles Dubois a una casa más pequeña y manejable. Allí seguiría trabajando hasta el final. I think that he died knowing that he had finished his work. This was very important for him. La vida y la obra de Julio Verne concluyeron el 24 de marzo de 1905. Tenía 77 años. Aunque nunca fue un católico practicante, con anterioridad había aceptado que sus últimos sacramentos y el funeral tuvieran lugar en una iglesia. Fue enterrado en un cementerio de la localidad en el que luego Michel erigió una estatua de un Verne que se elevaba hacia la inmortalidad. He escuchado historias de que mis libros han llevado a jóvenes a abandonar sus hogares en búsqueda de aventuras. Estoy seguro de que esto nunca ha sido así, pero si se debe estimular a los muchachos a ser emprendedores, permítanles que se inspiren en los héroes de mis viajes extraordinarios. Luego de la muerte de Julio Verne, su hijo Michel editó e inclusive reescribió el resto de su obra. Con la reciente publicación de París en el siglo XX, se espera que todas las novelas de Julio Verne hayan sido editadas, pero nuevas traducciones, algunas jamás publicadas en otras lenguas, siguen aumentando la herencia y la fama de Julio Verne.
In science fiction, he's the first author to go at it consistently, constantly, conscientiously. He was actually asking something to which we don't yet know the answer. Is science something that is leading us towards a better world, or is it something which is going to doom us? Los extraordinarios viajes de Julio Verne. La vida de Julio Verne transcurre en el siglo XIX, una época en la que la humanidad desplegaba sus velas para navegar por mares inexplorados, plenos de nuevos conocimientos. Fascinado por la geografía, la ciencia y las matemáticas, Verne fue uno de los primeros en embarcarse, ansioso de hacer la crónica de la travesía al futuro. Por todo el mundo, los hombres experimentaban con los motores, la electricidad y las hélices, con el fin de descubrir nuevos territorios. Verne registraba sus progresos y al mismo tiempo los animaba a seguir. El destino de la humanidad estaba dentro de los límites de la imaginación de Julio Verne. We have liftoff. Liftoff at 7:51. Okay, Houston. The moon is essentially gray. Mi tarea es la de colorear la Tierra, dar al mundo entero otro color, imaginar una aventura para todos los pueblos. Pero el mundo es muy grande y la vida muy corta. Para dejar una obra completa, habría que vivir 100 años. Desde el comienzo de su vida, algunas fuerzas cruciales y los elementos se conjugaron para forjar la sensibilidad y pasiones de Julio Verne. Nació el 8 de febrero de 1828 en este modesto edificio en Nantes, Francia. En otro tiempo, un animado puerto de la provincia de Bretaña. Aunque los barcos ya se han ido, Nantes conserva gran parte de su personalidad. Pero en los tiempos de Verne, era una ciudad cosmopolita a la que el comercio traía mercancías y noticias provenientes de todo el mundo. Es el tipo de lugar en el que un joven soñador puede escuchar las aventuras y leyendas de los marinos y exploradores. ¿Acaso siempre me han gustado las historias en las que la imaginación se permite volar? Sí, sin duda alguna. Y mi familia siempre ha honrado las letras y el arte. De allí que concluya que esta herencia es en gran parte algo innato. Jules Verne's father was an interesting... Carrera naval. Julio, como primogénito, estaba obligado a estudiar leyes para así encargarse de la práctica legal de su padre. Pero él tenía otras intenciones. Just hanging around the seaport was a great education for him. And he and his brother would go out on a little sailboat whenever they could rent one. When he was young, he dreamed to be a hero, and his life was not a life of a hero. All the books he wrote, it was the life he dreamed to have when he was a young boy. Durante muchos años, los Verne contarían cómo Julio, con tan solo 11 años, se embarcó como grumete en un clipper oceánico para luego ser alcanzado por su padre antes de que la nave llegase a alta mar. Poco más tarde, el joven Verne prometería que solo viajaría en su imaginación. It's very difficult now to describe the Jules Verne's life without talking about the legends. Of course, he liked the sea, he liked the boats, but I don't think we have to find special events to understand why he wrote his books. Aún así, fueron Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra a la Luna. Narraciones proféticas escritas por Julio Verne en el siglo XIX, cuando la revolución científica estaba comenzando.
Julio Verne celebró el progreso en su obra, pero tenía una duda. ¿La humanidad avanzaría o solo se quedaría con lo menos importante de los logros científicos alcanzados? Las historias de Julio Verne son una prueba de su habilidad de escritor y de gran visionario. Biografía les trae la vida de Julio Verne. It's a wonderful world if you'll only take the time to go around it. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? This is absurd. Jules Verne invented man. He was a provincial lawyer, a successful and respected provincial lawyer. But he clearly had a side of him which was strongly spiritual. He studied theology deeply. He believed in penitence and punishing the self for sins real or imagined. He was a serious man. Jules Verne really tried to incorporate both his parents into himself. His father was a very logical person, a man who knew the exact number of steps from his office to his house, a man who timed everything. He would have a telescope trained on the nearest church tower, so he would always have the most accurate time. La madre de Verne, Sophie, venía de una rancia familia de marinos y propietarios de barcos. Su mentalidad era muy distinta a la de su marido Pierre. The mother was the exact opposite. She was imaginative. Verne said about his mother that her imagination was like a tornado compared to his own. And he really went back and forth between these two people and finally settled on a good blend. Verne se llevaba bien con sus hermanas, pero se sentía especialmente unido a su hermano menor, Paul. Aunque ambos compartían la pasión por los barcos y el mar, era Paul quien entraría en la